Cuando yo caí en el lesbianismo realmente, como esa maldición ya a mí me perseguía, a mí me gustó. Ya yo realmente no estaba sintiendo nada por los hombres, sino estaba sintiendo por la mujer. Y ahí es que comienzo a hacer porno, trabajando para la página de América Latina, donde ahí yo tenía que acostarme con 3 mujeres y 2 hombres. Y yo tenía que drogarme obligatoriamente para yo poder resistir y mantenerme viva y de pie. Yo me peleaba con mi mamá. Los demonios me tenían tan fuerte que si yo le decía a ella, párate de ahí, nos vamos, ella tenía que pararse. Porque Satanás me cegó el entendimiento totalmente. Yo estaba en una oscuridad que yo no veía luz en ningún lugar. Ya yo no tenía amor por nada. Y que cuando entré en el evangelio, seguía robando. Tuve que decirle a Dios, móchame la mano para yo poderte servir. Porque yo tenía una atadura demasiado grande. Y pasé crisis realmente dentro del evangelio porque yo no quería entender que eso no era del agrado de Dios. Pero estando en el evangelio, ¿te seguían gustando las mujeres? Seguía gustándome las mujeres. Y a veces venían debilidades sobre mí, las cuales yo no tenía el dominio para sostener eso. Y cuando eso me visita, me quita la fuerza. Y siento un calentón en mi espalda, fuerte. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En este momento me complace pues tener el honor y la oportunidad de estar con una mujer de Dios que tiene un testimonio poderoso que yo sé que los bendecirá a cada uno de ustedes. Pero antes de, quiero pedirle que por favor usted se suscriba al canal, que usted active las notificaciones y que usted comparta este contenido para que más personas pues también puedan ser bendecidos. Y para mí es un honor pues presentar a la sierva del Señor, Evelyn. Sierva del Señor, Dios te bendiga. Amén, Dios le bendiga más. Amén. ¿Cómo te sientes? Estamos súper bien, gracias a Dios. Bien. ¿De dónde vienes? Somos de Santiago, de la ciudad de Santiago. ¿Naces en Santiago? Perfecto. Sí. ¿Cómo es tu desarrollo? ¿De qué hogar vienes? Si un hogar unido, disfuncional. ¿Cómo es tu crianza? Bueno, sí vengo de un hogar unido realmente. Mi padre se fue a Estados Unidos cuando yo tenía 3 años. Luego entonces lo vi cuando ya estaba más grande. Ok. ¿Cómo es tu desarrollo? En la niñez, adolescencia, juventud, ¿cómo te desarrollas sin la presencia paterna? ¿Qué tanto te afectó? Es algo doloroso porque cuando mi padre venía de los Estados Unidos, cuando él se iba realmente me daba depresión, me visitaba mucho el espíritu de depresión y era algo realmente doloroso para mí. ¿Cómo te crías sin esa presencia de tu padre? ¿Cómo es tu desarrollo? ¿Qué tanto te afectó eso? Bueno, realmente sabemos que el no criarse con su padre es algo bien fuerte porque cuando tú no te crías, vamos a decir, con la autoridad de la casa, las cosas fluyen diferente. Realmente yo no tenía, vamos a decir, una madre que me pusiera control. Yo realmente hacía lo que me daba la gana. Wow. Yo tenía realmente amigas cuando estábamos en la escuela que ellas no tenían la oportunidad que yo tenía de salir y ellas se escapaban, pero yo no fui como ellas. O sea, a mí me gustaba llegar a mi casa y descansar y todo eso y tuve la libertad de hacer lo que yo quería porque yo vengo de una maldición generacional, la cual en mi familia se practica la hechicería porque se practica, la hechicería, se practica el lesbianismo, se practica el robo, se practica, gloria a Jesús, muchísimas diversas cosas. Ok, entonces, cuando estás ya en tu adolescencia, ¿qué tanto te influyó tener esas amigas en el liceo? Bueno, tú sabes que siempre han dicho que hay algunas amigas que tienen malas influencias, pero yo siempre he dicho que el que se daña porque quiere. Porque la crianza que a mí me dieron fue diferente, pero yo
quise acceder realmente a hacer diversas cosas, porque yo entiendo que hay un adversario, la cual ataca nuestras vidas espirituales y nos pone a hacer cosas realmente que nosotros mismos ni sabemos que estamos practicando eso. Entonces, hablaste que vienes de una familia generacional donde se practica la hechicería. ¿Quién tuviste que hacía estas prácticas en tu familia? Bueno, mi mamá era que lo practicaba, realmente. Mi mamá se movía con Santa Marta, se movía con San Miguel, incluso me presentó a los demonios, y cuando ella era caballo de los demonios, cuando se le manifestaban esos demonios, ella decía que yo no era su hija. Y yo venía presentando un sufrimiento realmente, porque no criarme con mi papá, solamente con ella, y verla desde un principio como haciendo cosas que no eran del agrado de Dios, porque yo no conocía a Dios desde un principio, o sea, desde mi niñez. Yo conocí a Dios después de estar ya grande. ¿Qué tanto influyó en tu vida ver a tu madre practicando este tipo de cosas? Fue algo afectoso para mí, porque ella me rechazaba mucho, o quizá no ella, lo que estaba en ella me rechazaba, y ellos me estaban llevando a un territorio igual que ella realmente, porque la falta de conocimiento, tanto así como lo dice la Biblia, que el pueblo de Israel perecía por falta de conocimiento, y realmente yo estaba pereciendo por falta de conocimiento, porque yo oraba por personas, y yo le decía que tenía que entregarme un peso, y ese peso yo lo tiraba en el piso y no lo tocaba. Wow. ¿En algún momento también llegaste a practicar estas cosas? Sí. ¿Cómo te inicias ahí? Bueno, comencé a fumar cigarros, comenzaron a presentárseme cosas en las tazas, y ya yo estaba leyendo taza. Pero Dios no permitió que yo llegara tan profundo como mi madre ahí. Porque el objetivo de Satanás no era ese conmigo, sino llevarme a otros territorios. Wow. Entonces, ¿qué tú sentiste cuando empezaste a tener este tipo de experiencia con estos espíritus? Fue algo realmente muy fuerte, porque los demonios se me presentaban literalmente. No podía dormir, no podía descansar. Yo tenía insomnio realmente, porque ellos me reclamaban a mí. Ellos reclamaban mi cuerpo, porque ya que mi madre me presentó realmente a los demonios, ellos me reclamaban. Más, siempre se dice que la primera hija, yo que soy la primogénita, siempre heredan como lo que los padres hacen. Y yo realmente estaba heredando esa maldición. Wow, hablaste que esos espíritus te reclamaban a ti. Y de tal forma que tú te iniciaste en este mundo de que tú veías. ¿Qué tú veías en la taza? Yo veía muchísimas cosas, me presentaban los demonios. Yo podía ver lo mismo que dicen todos los brujos siempre. Tú vas a consultarte donde un brujo y ellos siempre te presentan la misma palabra. Te vas para Estados Unidos, tu esposo te está haciendo infiel. Lo mismo, el mismo engaño, porque Satanás es el padre de mentira. Todo lo que dice es mentira, todo lo que presenta es falso, porque Satanás es mentiroso realmente. Sí. Entonces, ¿a qué edad tú empiezas ya a como que tu vida se empieza a salir del control y empiezas a tomar la calle? Cuando yo tenía 17 años realmente. ¿Cómo fue eso? Realmente yo tenía una pareja y esa persona realmente no me ayudaba físicamente. Y yo tomé la decisión de lanzarme a la calle, porque ya que realmente yo no tenía conocimiento de la verdad, yo lo que hice fue que me lancé para la calle y dije, me imagino que aquí en la prostitución me va a ir mejor. Entonces comencé a prostituirme. Satanás también me llevó al lesbianismo, me llevó al robo. ¿Tú lo hacías por necesidad o porque te gustaba?
realmente yo lo hacía porque me gustaba, porque necesidad no tenía en ese tiempo. Dios. Porque siempre mi papá me ayudaba en cuanto a lo económico. Y sabemos que, como decía ahorita, que había una maldición generacional que estaba persiguiendo mi vida. Habían unos espíritus que me estaban reclamando. Entonces, esos demonios, como me reclamaban, tomaron legalidad sobre mí. Realmente ya yo no me podía dominar a sí mismo, sino los demonios me dominaban a mí. Ya yo no tenía autoridad, ya yo no tenía dominio. Realmente los demonios tenían dominio sobre mí. Me arroparon tanto en la oscuridad, tanto, que me llevaron a su territorio. Como te decía, me llevaron a la prostitución, me llevaron al lesbianismo, me llevaron al robo, me llevaron a muchísimas cosas. Aún tanto que la muerte me ha visitado muchas veces. Satanás ha intentado muchas veces quitarme del medio, pero no ha podido, porque es que el plan no se le va a dar al diablo cuando él quiera, sino cuando Dios lo permita, o cuando sea su voluntad de que nosotros partamos de esta tierra. ¿Tú recuerdas cómo fue la forma como tú te iniciaste en este mundo de prostituirte? Perfecto, sí. El primer día conocí a una persona y me ofreció pagarme y yo le di el paso. ¿Y de ahí te gustó? Y de ahí me gustó y comencé entonces a prostituirme. Ya sentía placer hacerlo, pero también sentía dolor. Se siente como algo controversial, pero cada vez que yo tenía que estar con un hombre realmente que a mí no me gustaba, eso era algo fuerte para mí. Porque yo sé que, como decía ahorita, hay mucha gente realmente que lo hace por necesidad y hay otros que lo hacen porque quieren, porque les gusta, porque sienten placer. Entonces era fuerte realmente para mí yo tenerme que prostituir, porque a veces no había comida en la casa y a veces mi mamá me decía, párate de ahí, muévete, no deje que se carga eso, porque realmente yo me resguardaba. ¿Tenías un resguardo? Yo me resguardaba realmente para todo el que está en el mundo de la prostitución y todas aquellas jóvenes que me van a escuchar realmente, la audiencia, sabe lo doloroso que es prostituirse. Porque ahí uno tiene que aguantar humillaciones, maltrato, donde uno tiene que hacer cosas realmente dentro de ese hecho que realmente a uno no le gusta. Wow. Donde ahí se ve la hipocresía. Porque si tú gustas más que otra, las otras amigas comienzan a hacerte la guerra. Comienzan a levantarse en contra de ti. Comienzan a amenazarte. Porque Satanás me llevó a mí a la Romana a prostituirme. Y yo estaba trabajando en una casa de cita ya, que se llama Baby Law, la casa de cita. Wow. Y yo pasé muchas situaciones difíciles en aquel lugar, porque yo consumía vicio. Y cuando yo compraba esas drogas, realmente, si yo no las compartía con ellas me amenazaban. ¿En algún momento algún hombre te amenazó? ¿O quiso intentar contra tu vida? Sí. Hubieron hombres que quisieron violarme realmente. Y yo tuve que salir corriendo. Otro día también éramos 3, porque yo también trabajaba en una página de América Latina haciendo porno para una página de americanos. Y realmente ahí estábamos 3, 2 amigas mías y yo. Y esa amiga mía no quería como acostarse con uno de los americanos que estaba ahí. Y ellos intentaron como hacernos daño, como matarnos. Pero nosotros pudimos salir de la cabaña. Cuando nosotros fuimos al bar, a la casa de cita donde estábamos, ellos hablaron con el jefe del bar y a nosotras nos sacaron del bar. Porque el dueño del bar le quitó el dinero a una amiga mía. Por ética no voy a mencionar nombre. No puede. Pero esa persona
o sea, esos americanos intentaron contra nosotras. ¿Tú recuerdas cuál fue el día más doloroso trabajando en La Romana, en esa casa de citas? O sea, cuando te prostituía. Sí. Realmente cuando yo estaba en ese lugar, en esa casa de cita, el dueño de ese bar me amenazaba. Cada vez porque en la casa de cita no es como un bar normal, sino es una casa de cita la cual los hombres que van allá, ellos dicen, me gusta esa. Ellos dejan el dinero allá. Entonces tú sales. Eso no es como tú prostituirte, pararte en una esquina y los hombres que vayan, tú mismo contratas tu salida. Si no, allá era diferente. Entonces él quería acostarse conmigo. Si yo me iba a poner las uñas, él me mandaba a vigilar, me caía atrás. Él me tenía realmente frustrada. Porque todos los dueños de bares realmente quieren aprobar la mercancía. Pero él nunca logró tocarme, porque yo me fui luego. Ok, ¿cómo entonces tú te inicias o cómo tú caes en los vicios? Cuando yo cargo en los vicios, realmente fue un amigo mío. Él me la presentó por primera vez y cuando él me la presentó, nos la fumamos y de ahí comenzó a gustarme. Wow. Entonces luego llegué a otro territorio de donde yo vivía, me mudé a otro, que es en Villaverde, que ahí nosotros tenemos una casa que mi papá nos compró. Entonces, como yo veía que en ese barrio consumían droga, yo también quería consumir, porque yo sentía que yo era un tigre y que yo tenía que ser tigre igual que ellos. Pero ya cuando tú llegas a La Romana, ya tú consumías. Cuando yo llego a La Romana, ya yo consumía. Hacía tiempo que ya yo estaba consumiendo, porque yo comencé a consumir desde los 17. En tu casa no te decían nada. No lo sabían. Wow. Realmente no lo sabían. Entonces llegas a La Romana. ¿Cómo llegas a La Romana? ¿Quién te recomienda? ¿Quién te lleva? Porque estamos hablando de norte a este. Santiago está en el norte. La Romana estábamos casi de extremo a extremo. Yo tenía una amiga, porque siempre son las amigas. Las del bochinche siempre son las amigas. Sí. Yo tenía una amiga que me invitó y esta amiga me dice como a las 2 de la mañana, ella va a mi casa a buscarme. Yo siempre estaba despierta. Yo me consideraba en ese tiempo una gárgola, como le dicen. No dormía de noche. No dormía de noche. Que también eso es una maldición generacional porque tengo familia así. Tengo un tío que no duerme de noche, realmente. Una persona que todo el tiempo se mantiene despierto. Y no dormía. Y ella me dice, mana, llegó un hombre que quiere que nosotros vayamos para su bar. Digo yo, por fuego, porque yo siempre era toa. A mí tú me decías, vamos allí, no íbamos de una vez. Yo no tenía problema. Porque yo no tenía conocimiento, no tenía amor realmente por nada. No, yo era todo y como a mí no me ponían control, yo dije, pues vámonos. No hay problema con eso. Y nos fuimos. Entonces, allá pasé muchas cosas realmente. ¿Te fuiste Nos atracaron. Ese hombre no me quería dejar salir. Yo tuve que decirle a una tía mía que duró 5 años en el Evangelio, cuando ella vino a Santiago, que ella me trajo, ella se descarrió. Pero ella fue a buscarme porque el dueño del bar me quitó el teléfono. Y aún todavía él sigue citándome para que yo me vaya allá. ¿Aún tú estando en el Evangelio? Evangelio? Yo estando en el Evangelio. Wow. Satanás me ha puesto muchas ofertas. Muchas ofertas me ha puesto Satanás. Wow. Entonces, esa misma madrugada te fuiste para La Romana. Esa misma madrugada nos fuimos para La Romana. Y el mismo dueño me decía, tú puedes ser policía, porque yo en ningún momento me le dormí. Wow. Y yo en ese mismo momento no hubiese consumido vicio. Dios mío. Y no me dormí hasta llegar allá a La Romana. Dormí en la tarde ya cuando llegué. O sea, ¿cómo sentiste el ambiente cuando llegas a ese lugar? Era un ambiente súper pesado. Se sentía la atmósfera.
Porque es que Dios tenía un plan conmigo y yo no entendí el propósito que Dios tenía conmigo. Wow. Y ahí se movían unos demonios de alta jerarquía. Dios mío. Porque todavía ahí yo no hubiese conocido el lesbianismo. Entonces cuando yo llegué, porque dentro de esa casa de cita hay que cambiar, o sea, los días se cambian. Un día tú tienes que quedarte, vamos a decir, desnudo, otro día con ropa, otro día se hacía triple, otro día, eran diferentes días, las cuales nosotros teníamos que hacer cosas. Diferentes funciones. Diferentes funciones. Entonces, en esas diferentes de funciones, yo caí con una joven. Wow. Pero entonces cuando tú llegas ahí, ¿cómo tú percibes? Tú dices, wow, pero esto es muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado a vivir en Santiago. ¿Cómo tú percibes eso? Adiós. Diferente totalmente. Cuando yo caí en el lesbianismo realmente, como esa maldición ya a mí me perseguía, a mí me gustó. Wow. Ya yo realmente no estaba sintiendo nada por los hombres, sino estaba sintiendo por las mujeres. Entonces ahí es que comienzo a hacer pornografía realmente, trabajando para la página de América Latina, donde ahí yo tenía que acostarme con 3 mujeres y 2 hombres. Pero antes de que lleguemos ahí, tú llegas a la Romana, llegas con quizás una percepción, bueno, voy a ganar mucho dinero, pero quizás en ningún momento pensaste el sufrimiento que ibas a atravesar cuando llegaras a ese lugar. Así es, sí, porque realmente la calle nos enseña a ser tigre. La calle nos capacita realmente, la calle nos abre nuestra mente, porque cuando yo llego allá yo no tengo ese tigueraje tan fuerte, porque esa no fue la crianza, como decía ahorita, que a mí me dieron. Entonces había mujeres que eran más fuertes que yo, porque tenían años trabajando en aquel lugar. Entonces estas mujeres, porque yo trabajaba de noche, yo entraba a las 9 en punto y yo salía de ahí a las 9 de la mañana. Y yo tenía que drogarme obligatoriamente para yo poder resistir y mantenerme viva y de pie. Dios. Porque si yo no me drogaba, yo me dormía. Entonces yo tenía que consumirla obligado. Y había mujeres que amanecían en ese lugar, se bañaban y se iban a otros bares para poder conseguir dinero. Y porque ninguna realmente de las que estaban en ese bar eran de ese mismo sector. Sino toda una era de La Vega, yo de Santiago, otra de la capital y así por el estilo. Wow. ¿A qué edad tú llegas a la Romana? Yo llegué a la Romana como cuando yo tenía como 20 años. 20. ¿No te despediste de tu familia? No me despedí de mi familia. ¿Cómo tu familia se entera que tú estás en otro lugar? Yo llamé a mi madre y se lo dije, que yo me iba a ir. Y mi mamá en ningún momento me puso control, no me dijo, no lo hagas, tú te sientes preparada. Ella se quedó callada y yo me fui, yo le dije, hablamos después. O sea, cuando yo la llamé en el teléfono, porque ella no supo que yo me fui. Cuando yo llegué allá, yo entonces la llamé y ella no me dijo por qué tú lo hiciste, cuál fue el motivo, etcétera. No me dijo nada. Por eso siempre he dicho que a veces la misma Biblia nos cita y nos habla y nos dice que los padres, los hijos tienen que honrar a sus padres, pero también los padres tienen que aprender a honrar a sus hijos. Porque realmente una de las que me impulsaba realmente a que yo hiciera eso era mi mamá. Que quizás tú estabas esperando que en algún momento te corrija. Exacto, porque hay madres que hay madres que no dejan salir a sus hijos. Y hay hijos a veces que se sienten presionados cuando ellos ven que sus padres no lo sacan o no lo dejan salir. Pero mi mamá era lo contrario. No me ponía control realmente, yo me sentía muy menospreciada por ella, porque como te decía ahorita, los demonios, cuando se le manifestaban a ella decía que yo no era su hija. Y eso te Y afectaba fui mucho. muy maltratada también, porque mi padre no maltrataba a las dos, antes de irse también a Estados Unidos. Desde que yo tenía 6 meses, mi papá me daba duro, nalgada, durísimo. Y luego nos hincaba las dos. Y yo recuerdo cuando yo era pequeñita que a veces
hay cosas que no se van a entender porque hay veces que tú te acuerdas de cosas que hay personas que dicen, no, pero si ella estaba tan pequeña, ¿cómo se acuerda? Incluso yo le he aceptado con cosas a mi mamá, realmente, que mi mamá me dice, ¿cómo tú sabes eso? Realmente mi padre realmente no hincaba las dos. Y yo recuerdo que mi mamá le decía, déjala descansar a ella. Y déjame a mí hincada. Porque a ella le dolía, porque madre es madre. Aunque ella se comportara como ella se comportara, yo sé que ella me amaba. Sí. Porque hemos visto casos realmente de madre que le han hecho daño a sus hijos y vemos hijos que tienen dolor y resentimiento contra su madre. Pero yo siempre he dicho, más ahora que soy cristiana, que todo eso me hizo amar más a mi mamá. Porque llegaron momentos en los cuales yo me peleaba con mi mamá. Los demonios me tenían tan fuerte que si yo le decía a ella, párate de ahí, nos vamos, ella tenía que pararse. Porque me mudé del lado de ella porque yo dije que dos gallos en una misma jaula no podían estar. Porque ella me mataba a mí o yo la mataba a ella. Y yo tuve que decirle, yo me voy. Entonces volví y regresé a la casa de mi abuela. Dios mío. Entonces ahí comencé cuando, antes de yo irme realmente a mi casa antigua, yo conocí otros amigos que realmente son de la capital. Y esos amigos hacían muchísimas cosas, amarraban gente, hacían muchísimas cosas realmente. Hubo uno de ellos que tuvo un problema y le metieron una pistola realmente en la boca y le sacaron todos los dientes. Oye, gente psicópata realmente, gente terrible, que lo declaramos para Cristo porque aún todavía no conocen a Dios. Y yo comencé a juntarme con ese tipo de gente. Y llegué también a un extremo donde en mi casa se perdió uno Jordan que yo tenía y yo amarré a una amiga mía y le dije, si no aparecen los Jordan, te voy a matar. Dios mío. Porque Satanás me cegó el entendimiento totalmente. Yo estaba en una oscuridad que yo no veía luz en ningún lugar. Lo único que el enemigo me ponía era darle daño. Ya yo no tenía amor por nada. Tan así que cuando entré en el evangelio, seguía robando. Al principio. Y tuve que decirle a Dios, móchame la mano para yo poderte servir. Dios mío. Porque yo tenía una atadura demasiada grande. Yo era una descuidita, yo todo me lo llevaba. Dios mío. ¿En algún momento pensaste que te ibas a morir en la romana, en esa casa de cita? Que si me iba a morir. Sí, pues si en algún momento pensaste o sentiste la muerte cerca. Bastante. Como te explicaba ahorita, la muerte realmente se me ha presentado literalmente. Tan así que una vez andaba con mi madre, andaba con un amigo que acababa de llegar de Estados Unidos y su hija, y lo fuimos a buscar al aeropuerto y luego íbamos a cenar, salí a cenar y tuvimos un accidente. Y fue provocado por los mismos demonios, porque yo lo vi. En ese tiempo yo no era cristiana. Y yo vi cómo se presentó ese personaje. Y la que estaba, realmente cuando tuvimos un cambio, porque nosotros nos paramos para ir al baño, y cuando nosotros nos montamos, mi mamá estaba de ese lado, y la otra joven estaba de este lado, y ellos hicieron un intercambio. Y cuando ellos hicieron ese intercambio, nosotros seguimos, que íbamos a cenar, y recuerdo que vinieron esos motoristas en vía contraria realmente. Y ese motorista le dio a la jipeta y la jipeta se descontroló. Y se volteó. La muchacha murió, pero mi mamá quedó viva. Quedé viva yo y quedó viva también el señor que andaba con nosotros. Dios mío. Quedamos vivos 3 y ella murió. Y esa era su hija más amable para él. Y nosotros ni siquiera pudimos estar en el velorio. Porque su misma familia decía que mi mamá y yo fuimos que la matamos. Entonces, ¿cómo tú crees que nosotros en una avenida, dándole a 80, 90, vamos a querer matarnos nosotras mismas? Eso es algo que no se puede tener ni conciencia de tú pensar una cosa así. Wow. La cual recibimos amenazas de esas gente.
Entonces, en la Romana, porque estamos ahí en la Romana, en esa casa de cita donde tú llegaste, empezaste a ganar mucho dinero ahí. Sí. Por salida a mí me daban 50, por salida la menos que a mí me daban eran como 20,000 pesos. Pero nunca realmente yo pude guardar, porque los vicios me tenían atada. Los vicios me tenían súper atada. O sea, que realmente estabas perdiendo el tiempo. Y no, exacto. Nunca pude comprar una casa, nunca pude comprar una jipeta. Incluso mi esposo me decía a mí, guarda el dinero que tú consigues. ¿Tú estabas casada ahí? En ese momento yo no estaba casada. Okay. O sea, después de un tiempo, cuando yo conocí a mi esposo, que él veía que yo conseguía dinero, no sé si él sabía si yo me prostituía o no. Lo que yo sí sé que yo andaba en mi calle, puesta para mi calle, y él me decía que lo que yo conseguía que lo guardara, pero Dios, dinero sucio, no, él no hace cesión con el pecado. Dios mío. Dios no permitió que yo tuviera absolutamente nada, ni siquiera en las drogas, porque yo también vendía droga. Mi mamá hizo 4 meses de cárcel. Y mi hermano también. Dios. Porque yo me iba a Haití. Yo tenía muchísimos amigos en Haití, que recuerdo que me decían, lo vamos a volver de acá ustedes. Porque a mí me mandaban a llevar el dinero de la droga. Yo trabajaba primero para un joven que hoy en día está muerto, lo mataron, y también trabajaba para mí misma. Hay otro que también está muerto porque fue traicionado, y a Dios les plació dejarme viva por su misericordia. Dios. Entonces, cuando estás en la Romana, en esa casa de cita, ¿te obligaron o por voluntad propia decidiste acostarte con otra mujer? Realmente fue por voluntad propia, pero había una opresión. Sí. Había una presión también de ellas, que siempre vivían conquistándome, vivían amenazándome. Entonces yo lo hice por voluntad propia, en verdad. Y ahí entonces empezó a gustarte. Los mismos espíritus te hicieron acostarte con más mujeres. Perfecto. ¿Qué tú sentiste a partir de ese momento? ¿Qué sentí? Esos espíritus me llevaron a que me gustara realmente. Como te dije ahorita, ya no estaba sintiendo placer por los hombres, sino por las mujeres. Porque como le expliqué, había una maldición generacional que me estaba siguiendo. Sí. Y me pusieron a que yo entonces, aún estando en el evangelio, realmente, Dios tuvo que hacerme entender que eso no era de su agrado. Y pasé crisis realmente dentro del evangelio porque yo no quería entender que eso no era del agrado de Dios. Pero estando en el evangelio, ¿te seguían gustando las mujeres? Seguía gustándome las mujeres. Porque la misma Biblia dice que los espíritus vienen de tiempo en tiempo. Y a veces venían debilidades sobre mí, las cuales yo no tenía el dominio para sostener eso. Si no me dominaban y yo lo que tenía era el placer de tener una mujer. Pero ahí Jesús llegaba a tiempo y me decía, no puedes. Y llegué a tener crisis. Yo me llegué hasta enfermar porque yo no quería entender. Dios mío. Y dentro del evangelio también tuve una crisis así con una joven que comenzó a agradarme. Porque así es que está el diablo en este tiempo. Pero ella también era cristiana. Perfecto, era cristiana. Porque eso es lo que Satanás está haciendo. Está cegando el entendimiento hasta del mismo cristiano. Por eso dice que Satanás vino a cegar el entendimiento de muchos para que la luz de Cristo no resplandezca sobre ellos. Y Satanás no quiere que resplandezca la luz ni siquiera en el cristiano, porque hay iglesia en este tiempo, que hay muchas que son lesbianas dentro de la iglesia y se suben en los púlpitos. Ay, Dios mío. Así es que está el diablo con los hijos de Dios, porque él no quiere que nadie se salve, ni que nadie vaya al arrepentimiento. El objetivo de él es que nuestra alma se pierda. ¿Llegaste a tener recaída en el lesbianismo siendo cristiana? El enemigo me quería llevar a ese territorio, pero no se le dio el plan. Wow.
Entré en una crisis tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que yo nada más pensaba en esa persona. Yo solamente me gustaba esa persona, no dormía, era tirándole 24/7, todo. Yo estaba frustrada realmente. Y aún teniendo a mi esposo, que le doy gracias a Dios que Dios me entregó un esposo maravilloso. Dios mío. O sea, ¿cómo se manifestaba esa crisis provocada por esos demonios? Muy fuerte. Yo siempre he dicho que uno de los espíritus que tienen fuerza es el espíritu del lesbianismo. Porque es tan así que cuando tú mencionas estos espíritus con una gente, o yo te lo expreso, o yo se lo expreso a una mujer, esos espíritus comienzan a hacerle la guerra a esa persona. Para que esa persona comience a soñarse, porque Satanás toma forma. Satanás toma la cara de esa persona. Y esos espíritus comienzan a coger fuerza. Por eso realmente a mí no me gusta hablar de esos tipos de casos, y menos que cuando yo vaya a predicar, yo solamente me dejo dirigir del Espíritu Santo y lo hablo cuando es el momento y cuando Dios quiere que lo hable. Porque hay personas que salieron de ese mundo y todo el tiempo se mantienen hasta predicando respecto a de donde Dios la sacó. Entonces hay espíritus que toman fuerza y comienzan a hacerte la guerra de una manera que tú te puedes hasta descarriar. Wow. Porque tienen fuerza. A los demonios no se le ha quitado la fuerza. Ellos tienen poder. Entonces, esos espíritus me tenían mi mente realmente dominada. Yo no quería soltar el lesbianismo. Pero como te decía ahorita, Dios tuvo que enfermarme para que yo entendiera realmente que eso no era de su agrado. ¿Cómo se manifestaba esa crisis que te daba? ¿En qué forma? ¿Qué tú sentías? ¿Cómo tu cuerpo reaccionaba a eso? Me quitaba el deseo de orar. Yo no podía orar. Yo no podía ayunar. Porque yo le di legalidad a ellos, a que entraran. Hubo una debilidad en mí y yo le di legalidad de que entraran. Y cuando eso me visitaba, yo lo que quería era acostarme con una mujer. Dios mío. Yo lo que quería era acostarme con una mujer. Y eso es algo súper, súper, súper fuerte. Por eso yo les solto a la audiencia, a aquellos que nos van a escuchar ahí, aquellas personas que también salieron de este mundo, de que todo el tiempo tienes que mantenerse orando. Tienes que mantenerse orando, ayunando, para cuando esos espíritus vengan, te encuentren fortalecida en el Señor. ¿Cómo tú contrarrestabas esta visitación de estos espíritus que venían a tu mente? Haciendo oraciones de liberaciones. Yo hacía oraciones de liberaciones, oraba y ayunaba, y esos espíritus era como un contrarreto, porque ellos me visitaban y yo los reprendía, porque la oración tiene poder. Orando es que los espíritus se van, ayunando es que los espíritus corren, porque no hay un demonio que soporte la presencia del Señor. No hay un demonio que soporte realmente una mujer que entre en su presencia. Dios mío. Entonces, para que un poquito más atrás, cuando tú caes, entonces caes primero caíste en los vicios, luego en la prostitución, luego caes en el lesbianismo, luego caes en hacer película porno. ¿Cómo tú pasas? Porque veo en lo que me has narrado cómo el enemigo te va llevando de escalón a escalón. Vicio, robo, prostitución, lesbianismo, y lo último era hacer película porno. ¿Cómo tú caes ahí? Como te explicaba ahorita, esa maldición generacional realmente me estaba persiguiendo y me llevaron a su territorio, me llevaron a su red. Porque el enemigo lo que quería era matarme. Porque él sabe que cuando hay un plan y un propósito en una vida, él comienza a atacarlo, porque desde el vientre de nuestras madres, desde mucho antes ya Jesús nos conoció. Sí. Y cuando, según mi madre me cuenta, me dice que cuando ella me iba a parir a mí, me dice que yo me enredé con el cordón umbilical y yo me estaba asfixiando, yo estaba morada.
Y recuerdo que llegó ese ángel de parte del Señor, porque Dios siempre tiene una persona específica. Como dice en la Biblia, siempre tiene sus profetas que le hablen a sus hijos. Y recuerdo que este hombre le dijo a mi madre, tranquila que ella va a nacer. Mi alma adora a Dios. Tranquila que ella va a nacer, le dijo. Y mi mamá con toda la fuerza me parió, pero me tuvieron que dejar en intensivo. Dios mío. Y yo he tenido que pelear realmente con el ángel de la muerte. Y cuando eso me visita, me quita la fuerza. Y siento un calentón en mi espalda, fuerte, fuerte. Porque el enemigo tiene un objetivo. Y es que tú no te salves. Y yo he tenido que pelear con muchos espíritus, porque Satanás ha provocado muchos accidentes. Nada más no fue el accidente donde mi amiga murió y yo quedé viva y mi madre también. Porque yo tengo cicatriz en la cabeza, donde el diablo me dejó marca cuando yo tuve ese accidente. Mi mamá se rompió el brazo en 3. Y después que yo pasé esa crisis, que Dios, la gloria de Dios me dejó viva, tuve otro accidente más, donde nada más chocaron el carro y del lado que yo estaba, se quedó sumía la puerta. Y Dios todavía aún me siguió dando oportunidad. Wow. ¿Qué tan, para ti en este caso, qué tan adictivo era producir estas películas? Yo realmente nada más pensaba en el dinero. Wow. Porque a mí me gustaba ser vanidosa, a mí me gustaba ir a la discoteca y sentarme en VIP, comprar Johnny, comprar Buchana, comprar rones caros. Simplemente para ser vista por el pueblo, para ser vista por el mundo. Sentarme y gastar 50,000 pesos, 25, 10, porque en eso era que yo andaba. Y yo en una porno me buscaba 50. Wow. Y lo que fácil viene, fácil se va. Así como los demonios me hacían conseguir, así también los demonios no me hacían conseguir, porque había momentos que yo no conseguía ni 10 pesos para media pasta de jabón. Dios. Ni 10 pesos conseguía yo para yo bañarme y comprar una pata de jabón. Porque eso es cuando los demonios, así como dan, también te quitan. ¿En algún momento no sentiste miedo de que pudiera ser vista por alguien que te conocía en estas películas? No tenía miedo, real. No tenía tanto miedo, pero me daba como un poco de temor de que mi padre realmente lo viera. Porque luego, cuando entro al evangelio, recuerdo que ese día estaba en el monte orando, porque yo me he desarrollado realmente en los montes. Cuando Dios me entregó el género de lengua, Dios me lo entregó en el monte. Yo duré como 1 hora hablando en lengua, así, yo queriendo hablar mi idioma normal y yo no podía. Y yo recuerdo que yo recibí una llamada y esa persona me estaba amenazando porque yo dejé de hacer porno. Yo dejé de hacer porno y esa persona me amenazaba que si yo realmente no seguía haciendo porno, ellos me iban a subir a las redes. Y el miedo mío era que mi papá viera eso, porque yo no le tenía temor a las otras personas, sino era como mi papá, porque de parte de mi papá son gente que, mi abuela es una mujer que se casó con un solo hombre, fue su novio y después que terminó con él o se separaron, se quedó sin esposo para siempre. Pero a mí me estaba persiguiendo la maldición generacional de parte de mi mamá. Sí. Y ahí fue que Satanás me llevó. Wow. Entonces, porque está comprobado que los que consumen este tipo de películas, de hecho se le ha llamado como la droga del último siglo. Según dicen los expertos, que el porno es más adictivo que la misma heroína. Conozco casos de personas que están tan atados que ellos literalmente me han llamado que no tienen fuerza. Dicen que no lo van a hacer y al día siguiente están consumiendo. Es igual para el que lo consume como para el que lo practica.
Me explico. Es tan adictivo para aquel que lo ve en el teléfono y en este caso tú que lo practicabas. Los dos tienen fuerza. Los dos tienen fuerza realmente. Pero más cuando tú lo haces, vamos a decir, con una persona, no cuando tú te tocas, quizá tú mismo. Porque sabemos, como usted dice, que hay personas que cuando lo ven, usted sabe lo que hacen. Realmente quizás se masturba esto y el otro. Pero hay otros que cuando están en el hecho y lo hacen, porque era como una falacia. Cuando nosotros estábamos en ese hecho, teníamos que mentir realmente. Porque tú tenías realmente como que fingir que tú estás sintiendo placer sin tú sentirlo. Oh my God. Porque era como decía, Satanás es un engañador. Tú tenías que fingir que tú estás sintiendo placer cuando tú no lo estabas sintiendo. ¿Cuándo entonces tú decides decir, no hago más películas? Yo conocí a mi esposo. Estaba sintiendo un llamado fuerte de parte del Señor y no estaba cediendo a él. Realmente, algo que yo quiero decirle a la audiencia es que esas drogas realmente que yo consumía, a mí me gustaba consumir muchas drogas. Llegué fuerte porque llegué fuerte en las drogas, o sea, consumirla toda, pero nunca me vi como una pipera, porque mi miedo era llegar a ese extremo. Pero yo quiero decirle este pequeño testimonio, ya que estamos testificando realmente de dónde Dios nos sacó, y sé que mucha gente van a ser edificados a través de esto, porque nosotros no andamos atrás de fama, no andamos atrás de ser vistos por el hombre, andamos atrás de que las almas sean edificadas y un pueblo entienda que hay un Cristo que vive, que murió pero resucitó al tercer día. Andamos atrás de que las almas y las jóvenes que están ahí afuera padeciendo por situaciones difíciles sean liberadas realmente y se cuiden, porque en ese mundo no hay nada. Quizá en un tiempo cuando yo lo hacía, que hacen ya años atrás, quizá a uno le daban 300 y 400 dólares y 500 dólares. Pero ya los hombres, porque ya hasta los americanos se han vuelto tigres. Y lo que le dan son 1,000 y 2,000 pesos a una mujer. Tan así que yo he visto mujeres que se han costado con americanos por droga solamente. Entonces, eso es una vergüenza realmente. Y yo recuerdo que yo tengo un primo que, como le decía ahorita, por ética no voy a mencionar nombre, porque a veces a uno se le sale, sí. Pero no voy a mencionar nombre. Este joven consumía pastillas y realmente yo le dije, yo quiero consumirla contigo, pero yo no sabía que esa pastilla se llama Geneque, esa pastilla, que es una pastilla que yo no sabía que se le daban realmente a los locos para tranquilizarlo. Y yo recuerdo que cuando yo consumí, yo le dije, cuando él la compró, yo quiero que tú me compres un ron, porque yo sé que eso no hace nada. Dice él, no, tú no puedes beber ron. Tú no puedes beber ron, eso mata. Digo yo, no, compramos un ron, que eso no me va a matar nada. Eso no me va a matar. Dice él, no, tú no puedes consumir ron. Digo yo, ¿qué? Pues dame la pastilla. Él me llevó para donde unos americanos. Nosotros nos fuimos para allá para donde el americano, llegamos en un taxi. Yo me bebí la pastilla y luego me fumé un tabaco de la Hayes, que no es igual que la de aquí de República Dominicana, porque la de Estados Unidos son más fuertes, la nota es diferente, es más fuerte, no se te quita tan rápido, porque la nota que madura realmente es la nota de la marihuana, pero la del crack y la del perico es una nota que es más momentánea. Más momentánea, se va más rápido. Por eso tú ves realmente a esos profetas, que no lo vamos a declarar pero sino profetas y evangelistas de Dios, andan rápido, que se desinquietan, porque ellos lo que quieren es seguir consumiendo, porque la nota se va de una vez. Y yo recuerdo que cuando yo me bebo esta pastilla, nosotros estamos sentados después que yo fumamos, y él hace así, y yo también, digo yo, wow, me siento mal. Dice, y lo veo que está haciendo muchísima mueca. Digo yo, wow, tan rápido.
porque yo consumía perico y yo nunca hice mueca. Tan así que hicimos una apuesta un día, el que consume esa droga no puede comer. Y tú me podías dar a mi plátano con huevo y yo me lo comía. Dios mío. El que consume esa droga no puede comer, porque se le tranca la garganta. Y yo comía y no hacía mueca, porque lo mío era como relax. Yo me bebía mi ron y me fumaba mi cigarrillo. Y cuando yo consumí esta droga, hermano, que yo quiero que aquellos que me escuchen se cuiden realmente, porque hay muchos engaños y más en este tiempo. Porque ahora hay una gomita que le dan a beber. Yo he visto personas que han consumido una gomita dulce y le han descontrolado el sistema nervioso, la cual le ataca también el espíritu de locura y de esquizofrenia para matarlo. Y cuando yo consumí esta pastilla, que yo me puse en este estado, yo comencé a sudar frío. Y yo dije, Señor, ayúdame, porque yo no conocía a Dios, pero yo entendía que había un Dios que existía. Porque yo tenía una tía que siempre me predicaba, me invitaba a las iglesias, yo corría por no ir a la iglesia. Yo nunca me imaginé estar predicando su palabra. Y yo recuerdo que cuando consumo esta pastilla, que me pongo en este estado, yo me puse mal, hermano, mal. Es una explicación que uno ni siquiera la tiene de cómo expresarla de tan fuerte. Porque yo me frustré. Wow. Hace unos días que yo le decía eso al esposo mío, a mí se me salían las lágrimas. Porque yo he visto otras personas pasando por esas situaciones. Wow. La cual yo veía que yo me ponía gigante, así grandota. Y volví y me consumía y veía el inodoro que se ponía chiquito. Y yo decía, ¿cómo yo me voy a sentar ahí? Y yo me voy a sentar ahí, pero yo no quepo. Y cuando lo veía que se ponía gigante, yo decía, no, pero yo no me puedo sentar porque yo me voy a ir por ahí. Esa droga hizo eso en mí. Dios. Y yo veía muchos colores. Los colores rojos yo lo veía como verde. El amarillo yo lo veía como rojo. Era algo totalmente mal. Cuando yo veía las persianas que se abrían, yo decía, me están acechando. Cuidado que me están acechando, ciérrenla. Yo entré en una estadística realmente de locura totalmente. Y puedo decirle a la audiencia que me escucha que solamente Jesús cambia y transforma. Solamente Cristo hace el milagro que tú necesitas. Solamente Dios puede liberarte de esos espíritus que te tienen cautivo, porque esa droga es tan fuerte que cuando yo la comencé a consumir, yo le dije a él, ten cuenta si me pone la mano, porque voy a hablar a mi familia y le voy a decir con quién yo estaba. Le dije que nadie me toque, yo no quiero que nadie me toque. Y le doy gracias a Dios que ninguno me tocaron mi cuerpo. Pero yo comencé a botar un espumazo de mi boca, y era un espumazo y un espumazo, a mí me va a dar un infarto. Era un infarto que me iba a dar. El diablo quería matarme. Yo me imagino Satanás en ese momento diciendo, le llegó el momento, le llegó el tiempo. Pero lo que él no sabía era que Dios tenía otros planes conmigo. Y cuando yo consumí esta droga, oye mi hermano, era botando un espumazo, óyame. Y yo seguí, yo duré casi un mes con esa droga en el cuerpo metida. A mí tuvieron que llevarme al médico. Y cuando me llevaron al médico, yo dije, yo no aguanto. Fue una droga que yo consumí para que no me inyectara otro tipo de medicamento. Porque esa droga estaba en mi cuerpo y no quería salir. Y me descontroló el sistema nervioso, hermano. Y aún todavía, cuando esos espíritus me quieren visitar, yo los reprendo y me pongo a orar. Porque hay momentos que esos espíritus me han visitado y me han querido descontrolar el sistema nervioso. Me han querido descontrolar porque me ha visitado espíritu de locura para ponerme loca. Para que yo no predique a Cristo. Porque nosotros andamos en un ministerio que se llama Caminando en la Presencia del Señor. Donde nosotros vamos a los puntos de droga, predicamos. Donde nosotros le predicamos a las prostitutas. Donde nosotros salimos a pregonar el nombre de Cristo. Y Satanás lo que quiere es destruir este ministerio. Sí. Y destruir mi ministerio para que yo no siga predicando el evangelio de Dios. Y este evangelio va a ser pregonado en el mundo entero.
Y eso fue lo que Satanás hizo. Dios. Entonces yo le solto a la audiencia, tenga cuenta, porque vi una joven que consumió una gomita de esa droga y fue una amiga que se la dio. Y la puso loca. Cuando yo escuchaba, yo me identificaba porque yo decía, me pasó lo mismo. Wow. Yo la consumí, eso me quiso poner loca, me quiso descontrolar el sistema nervioso. Ya yo no creía en nadie. Recuerdo que cuando pasó eso, que yo andaba con ese grupo de amigos, muchos, o sea, ellos le hicieron daño a un joven que yo conocía. Y ese joven, cuando se levantó de tanta puñalada que le dieron, dijo que fui yo que se la di, cuando yo no lo toqué. Wow. Yo no lo toqué, hermano, en ningún momento. Yo lo que no podía era defenderlo para que a mí no se atrevieran a hacerme daño también. Yo lo que no lo defendía a él. Y él dijo que yo le hice daño. Esa persona actualmente ahora está muerto. No por lo que le hicieron, sino porque tuvo un accidente y se mató en ese accidente. Y ese muchacho también me tenía frustrada porque donde quiera que yo salía, yo andaba con un puñal. Si él se me pegaba, ya yo sabía dónde yo le iba a dar. Porque Satanás me tenía la mente tenebrecida totalmente. Yo lo que quería era ver sangre. Dios. Porque yo no le tenía miedo a nada. Wow. Hasta que Cristo llegó a mi vida. ¿En qué momento Dios se te revela y tú dices, no puedo seguir con esta vida? A mí me dio un batrí. A mí tuvieron que sacarme porque ya yo no tenía latido en el corazón. Yo simplemente vi en una como cuando reaccioné que mi abuela me estaba dando respiración boca a boca cuando me llevaban en una jipeta para llevarme al médico, porque ya yo no sabía de mí. Ya Dios estaba tratando con mi vida espiritual, pero yo no quería acceder al llamado. Y cuando yo estaba consumiendo otra droga, en un día consumo y me voy adelante así encima de mi mamá. Y se me metió un escalofrío por dentro, que yo decía, póngame los pies en el piso. Póngalo en el piso los pies, no aguanto, póngalo en el piso. De tan mal que me sentía, pero era Dios, era un trato especial conmigo que Dios tenía. Cuando ya yo me siento así, que ya yo no aguanto, porque el espíritu de depresión me visitaba muchísimo. El enemigo me decía, quítate la vida, tú no vales nada. Tú no ves que tú no vales ni una guayaba podrida para donde tú vives. Dios. Porque la gente nada más le decía, esa hija tuya lo que se está prostituyendo, eso es un cuero. Porque la gente de la calle te mata. En vez de verte o jalarte y decirte, sal de ese mundo y darte un consejo, pero la misma gente de la calle te asesina. Bendito sea el Señor. Y yo viéndome en esa condición, yo no me quería ver ahí, pero yo no tenía la fuerza para yo salir. Pero llegó el momento de que mi tía me predicaba y yo corría. Y yo recuerdo que cuando yo conocí a mi esposo, él me predicaba, pero no me metía de que presión, ve para la iglesia. ¿Él era cristiano? Él no era de que cristiano, sino a él le gustaba ir a la iglesia cristiana, pero él bebía. Él andaba en la calle. Okay. Entonces él me predicaba y yo le decía, algún día yo voy ahí. Y duró mucho tiempo predicándome. Hasta que yo sentí ese toque especial de parte del Señor, de verme en todas esas situaciones. ¿Cómo fue ese momento cuando tú aceptaste a Jesús? Fue algo maravilloso realmente. Porque yo sentí esa necesidad de ir a la iglesia y le dije, llévame a la iglesia. Y comenzamos a ir a la iglesia. Pero cuando yo veía a mi esposo, ya eso lo habían profetizado. Incluso tan así que le mencionaron mi nombre. Fue un profeta que le mencionó mi nombre. Y le dijo que yo me iba a arrepentir. Dios mío. Sin embargo, yo no sabía que iba a llegar a la iglesia. Y él mismo cuando me predicaba, me decía, tranquila, que llegará el momento. Yo no sabía orar,
Y cuando yo veía a mi esposo, yo me desmayaba. Yo no sé qué espíritu era que me visitaba, pero me visitaba un espíritu que me ponía así. Y yo no tenía fuerza. Para nada tenía fuerza realmente. Y cuando él me predicaba, yo sentía esa necesidad, pero no iba a la iglesia. Hasta que entonces Dios trató y yo me quedé yendo a la iglesia. Wow. Hasta hoy que tengo 6 años en el Evangelio. 6 años ya que fuiste libre. Que fui libre. ¿Qué cosas cambiaron en ti? Todas. Todas cambiaron. Dios me sacó de ese mundo oscuro y me trajo al mundo de la luz. Dios mío. Con luchas, batallas, pero Con firme. dificultades. Porque aún yo estando con mi esposa y yendo a la iglesia, yo tenía ese terror por todas las cosas que yo viví en el mundo. Y yo recuerdo que en ese momento el esposo mío, en ese tiempo él no era el esposo mío, era mi novio, porque yo lo conocía a él estando en el mundo, no fue estando en el Evangelio. Y él iba y se quedaba conmigo como hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana y luego se iba para su casa. Pero su mamá no quería que él estuviera conmigo. Porque te conocía. Porque me conocía. Y ella sabía realmente que yo tenía una historia realmente fea. Como yo siempre he dicho, a mí me echaban en una licuadora y no hacían un jugo conmigo. Dios. Nada sacaban de mí. Pero llegó Jesús. Pero llegó Jesús. Y Dios hizo el milagro porque ella no quería saber de mí. Ni quería que yo estuviera con su hijo. Pero lo que ella no sabía era que no fui yo que lo busqué, que fue Jehová que me lo dio. Santo. Dios mío, esto está poderoso. Yo no lo busqué, Dios me lo entregó. Tan así que yo le dije a él, Sí. More, después nosotros tenemos ahora 7 años. Y después del tiempo, yo le dije, ahora fue que yo vine a quererte. Porque ni te amaba ni tú me gustaba como hombre. Dios. Porque yo sentía que Dios me entregó un niño. Y a una mujer como yo, tan caliente y tan loca de la calle, que viene de la prostitución, del lesbianismo y de todo eso, y Dios entregarme como un bebé, era algo como que yo no asimilaba. Dios tuvo como que serme asimilar y trabajar con mi mente, con mi corazón, y hacerme entender que ese era mi esposo. Y donde quiera que yo llegaba, que a mí me hablaban, a mí me profetizaban y me decían, mire, nunca dude, porque ese es su esposo. Y aún así el diablo ha seguido levantado en contra de nosotros y tenemos 7 años. Y yo siempre he dicho que lo que Dios une, el diablo no puede separarlo. El diablo puede hacer toda la mueca que él quiera. Y nada va a acontecer sin que Dios lo permita. Nada. No lo dice en la Biblia, pero no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Sí. Wow. ¿Qué consejo le das a esos jóvenes que al igual que tú en un pasado, ellos están sumergidos en ese mundo de pecado? El consejo que yo puedo darle de parte del Señor es, tú tienes un propósito de parte del Señor. Eres una elegida de Dios, eres un elegido de Dios. No te minimices. No pienses que tú no puedes llegar hacia el propósito de Dios. Quizá te está visitando la depresión. Quizá te está visitando el sufrimiento. Sí. Quizá tú dices, no, yo no voy a llegar. Yo no soy capaz ni de siquiera decir que soy hija de Dios. Déjame decirte, Cristo no vino por los sanos, Cristo vino por los enfermos. Cristo vino por aquellos que son, por aquellas que son prostitutas, por los homosexuales, por las lesbianas, por aquellos que son atracadores, por aquellos que consumen droga. Dios vino por todo el mundo. Dios vino por aquellos que se minimizan y piensan que nunca van a llegar.
Dios vino por aquellos que piensan que todo el tiempo se van a quedar en el mismo renglón. Dios vino por aquellos que piensan que nunca van a salir, aleluya, de ese proceso de estar afuera. Porque yo he visto amigas que han llorado y han sufrido porque quieren salir de ahí y no han podido. Pero yo te invito a darle el paso a Jesús. Ábrele la puerta de tu corazón para que Él pueda entrar. Y tú verás lo hermoso que es aceptar a Cristo. Donde viene el gozo, sí, vienen momentos difíciles, pero también viene el refrigerio. Pero en el mundo tú no vas a tener el refrigerio ni la paz que tú andas buscando. Wow, poderoso. De verdad que esto es un testimonio que el mundo necesita escuchar. Un testimonio de las grandezas de Dios, de cómo Dios puede levantar, sacar a alguien de lo más bajo del pecado. Tú que estás ahí, que piensas que no hay salida, piensas que no tienes solución, que estás sumergido en el pecado, en el porno, la droga, la calle, piensas que ya no tienes salida. Dios tiene la última palabra. Lo hizo con ella, también contigo puede hacerlo. Dale a Dios la oportunidad de que Dios te libere, de que Dios te sane, de que Dios rompa esas cadenas que te están atando. Esas cadenas no vas a poder librarte de ellas con ayuda humana. Lo humano nunca puede vencer lo espiritual. Necesita la ayuda de alguien, un agente espiritual, y ese agente es Cristo. Amén. Él llega y rescata cuando no hay salida, cuando las personas piensan que no hay solución, cuando estás desechado, cuando estás menospreciado, cuando estás en lo de mal. Él llega a decirte a ti, a decirle al mundo, a decirle a los demonios, que cuando ellos pensaban que tú te ibas a morir ahí, Él llega para darte vida y vida en abundancia. Amén. Yo te pido que usted comparta este contenido, que usted le dé like, que lo envíe a otras personas para que vean el poder y la manifestación de Dios, de cómo usted puede contrarrestar esos espíritus que a usted lo visitan, porque hay mucha gente que de tiempo en tiempo estos espíritus a ellos lo visitan. Amén. Y no saben cómo pelear, cómo contrarrestar estos espíritus. Tú dijiste que tú lo contrarrestas orando y ayunando. Ahí está la clave. Amén. La clave está en usted someterse a Dios, resistir al diablo, y de vosotros irá. Así que usted que está ahí, le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Da tu nombre completo, que solamente di tu nombre ahorita. Sí. Mi nombre es Evelyn Jiménez. Así estamos en TikTok, estamos también en Instagram, en Facebook también. Así que Dios le bendiga mucho, de verdad. Gracias por darlo de su tiempo para escuchar este poderoso testimonio. Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.